Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hablar de algo que para mí es muy importante por mis hijos. Eh, es acerca de la reforma del Infonavit. Esta reforma la están haciendo y veo que los medios están hablando como el ahorro de los trabajadores. Sí, sí es un ahorro de los trabajadores. Lo que los medios no te explican es por qué existe el Infonavit. El Infonavit existe porque antes a un trabajador que ganaba de uno, dos, tres o cuatro salarios mínimos, los bancos nunca, y fíjense bien, nunca en su sano juicio los bancos le iban a dar un crédito a un trabajador mexicano para la compra de una vivienda. Nunca. Si un trabajador iba a un banco y decía, necesito un préstamo para una vivienda, se reían de él. Por ende, se formó el Infonavit. El Infonavit es para que los trabajadores puedan obtener una vivienda. ¿Y cómo se hizo? No se hizo con crédito, no se hizo con dinero público, no es dinero del gobierno, es dinero de los mismos trabajadores. No sé si algunos, a la mayoría de ustedes están muy jóvenes, pero hubo un tiempo que no se podía conseguir créditos para autos, para carros. Y a las mismas agencias empezaron con el el autofinanciamiento para autos, donde conseguían a un grupo de personas que todos empezaran a dar el pago de los autos. Era casi sin interés o sin interés. Entonces todos ponían el dinero y pagaban un carro y se le entregaba a una persona. Todos seguían haciendo esos pagos hasta que todos obtuvieran un auto. Ese era el concepto del Infonavit. Todos los trabajadores, se puso en la ley que tanto los trabajadores como los patrones, como los gobiernos pusieran dinero a esta olla. Y de esta olla se construían casas que luego se repartían a los trabajadores. Esto funcionó. Y si esto funcionó al principio, déjenme cambiarle algo aquí, a ver si. Y ahora cambié. No sé qué hice, pero se ve más oscuro ahora. Ahí está. Bueno. El caso es que todos ponían dinero a la olla. Y de esa olla construían casas y se repartía a los trabajadores. ¿Correcto? ¿Cuál fue el detalle en aquel entonces? En aquel entonces era, bueno, pues ya construimos 100 casas, pues a qué trabajadores les repartimos las 100 casas. Entonces fue por sorteo. Las casas se empezaron a distribuir por sorteo. Y naturalmente las empresas que pagaban, que daban más dinero, que ponían más dinero a la olla, decían, no, pues no friegues, pues a mí tírame una casa de perdida, ¿no? Y así fue. A las empresas se les decía, bueno, aquí hay
2 créditos para ti y tú dáselas a tus trabajadores. Y la empresa naturalmente buscaba a los trabajadores que más se lo merecían y le decían, hey, ¿tú quieres una casa? Hay estos créditos disponibles del Infonavit. No eran créditos mixtos, ¿no? Para que entiendan, no, era crédito solo del Infonavit. No eran mixtos, como ahora. Los bancos no participaban, porque recuerden que los bancos nunca les hubieran dado un préstamo. Nunca. Por eso se hizo eso. Bueno. Entonces, las empresas naturalmente se los ofrecían a los trabajadores que más se lo merecían. Y el trabajador decidía si aceptaba o no. El Infonavit mandaba construir casas. Y eran casas de 2 y 3 recámaras. No las pichoneras que están haciendo ahora. No esos pies de casa. Eran casas de 2 o 3 recámaras, señores. Eran casas. Y no sé si el Infonavit construyó la que yo vivo. Es de 3 recámaras, un baño. Creo que eso es 8 de frente por 20 de fondo. El terreno. Estas eran las casas que construía el Infonavit, ¿no? Y hay muchos aquí en Culiacán que viven en casas de 2 recámaras o 3 recámaras del Infonavit, que ya no las hacen. Bueno, fue esto creciendo. ¿Por qué? Porque cada quincena los trabajadores ponen dinero a esa olla, los patrones ponen dinero a esa olla, el gobierno pone un poco de dinero a esa olla y esa olla fue creciendo. Entonces fueron construyendo más y más casas decentes. Fueron construyendo más casas. Y cada vez más trabajadores pudieron tener acceso a esas casas. Naturalmente, si tú ganabas 4 salarios mínimos, pues tenías acceso a una casa de 3 recámaras y así. Y si no, pues te daban adquirías una casa de 2 recámaras. Por el costo que te iban a descontar del Infonavit, de tu sueldo te iban a descontar. Cuando una casa se entregaba, el trabajador pagaba esa casa. Entonces, de su salario le descontaban un porcentaje, no recuerdo cuál era el porcentaje. Y de esa forma pagaba la casa por 20 años. Pero fíjense bien, nadie te puede garantizar un empleo por 20 años. Nadie. Entonces, en el Infonavit, cuando tú, por algún motivo, perdías tu empleo y después, entonces había un periodo donde tú buscabas trabajo. Ese podía ser 2 meses, 3 meses, 6 meses. Inclusive podía ser hasta 1 año. Porque México vivió muchas crisis. No pasaba nada. El Infonavit no venía y te embargaba la casa. Las casas eran prácticamente inembargables. Cuando tú volvías a entrar al empleo formal, te volvían a descontar. Tu motivación en aquel entonces era pagar la casa y ya que tuvieras tu título de tu casa, entonces, ya que tenías las escrituras de tu casa, pues ya tenías algo de que podías presentar y ya eras, ¿cómo te diré? Ya podías tener crédito.
Entonces sí te daban crédito porque tenían algo que quitarte. Entonces ya te daban crédito. Si pedías dinero al banco. Entonces ese era lo que motivaba al trabajador a terminar de pagar su casa. Pero si tú pasabas por malos momentos, nadie venía y pácatelas. Salte de tu casa a la calle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Infonavit tiene dos formas de obtener ingreso. Uno es el ingreso automático de los sueldos de todos los trabajadores. Van metiendo dinero a esa olla y esa olla va creciendo. Y las casas que van haciendo y van entregando, también el Infonavit recibe el pago por esas casas. Entonces, la gente está pagando la casa y aparte sigue creciendo la olla para construir más casas. Entonces, con el tiempo esa olla fue creciendo y los bancos, ¿qué creen? Dijeron, ay Dios mío, ahí hay una olla con muchísimo dinero. ¿Cómo podemos tener nosotros acceso de alguna forma? ¿Cómo podemos beneficiarnos de esa olla? Pues fueron haciendo varios cambios. Uno, hicieron varias reformas en aquel entonces. ¿No? Yo estoy viejo, pero aún me acuerdo. Empezaron a hacer la forma de los intereses sobre los intereses. Antes en México no había intereses sobre intereses. No había intereses sobre intereses. Después quitaron lo de lo inembargable de las casas del Infonavit, que eran inembargables al principio. Quitaron eso. Ahora ya podían embargarle al trabajador. Naturalmente estas reformas no fueron ideadas por los diputados y senadores para beneficiar a los trabajadores. Fue la ideología neoliberal, ultracapitalista, para joder al trabajador, no para beneficiarlo, para beneficiar a las corporaciones, en este caso los bancos y algunas constructoras. ¿De qué forma? Bueno, enjabonaron, porque yo así le voy a decir, enjabonaron a los diputados, a los legisladores, de acuerdo con el presidente en turno, y empezaron a hacer esas reformas a la ley, ¿no? Con el pretexto, intereses sobre intereses, pero ahora vas a tener más acceso a crédito, ¿no? Las casas ahora no, vamos a quitarlo de inembargables. Las casas van a poder ser embargables del Infonavit. De esa forma, más constructoras van a poder participar en la construcción de las viviendas. Porque algunas no participan en la construcción de la vivienda social porque pues, son inembargables. Eran las cosas que nos metían en la cabeza para poder aprobar esas leyes y que no hubiera mucho ruido. Después, con todo ese enjabonamiento, el Infonavit empezó a construir pichoneras, ¿no? Muchos edificios, aunque al principio los apartamentos que construyeron eran de 2 recámaras, ¿no? Muchos de los apartamentos eran de 2 recámaras, entonces la gente aceptaba. Pero las casas les empezaron a llamar pie de casas. Un terreno chiquito, muy chiquito, donde había una sola recámara, ¿no? Así, media cocina, un espacio muy pequeño para una sala, y te decían que pues podías construir para arriba.
Hacia arriba podía ser la construcción. Eran llamados pies de casa. Hicieron y luego hicieron la reforma de los créditos mixtos. Ahora los créditos de los trabajadores podían participar con créditos bancarios, que no era necesario. Nunca fue necesario lo de los créditos mixtos, porque la olla del Infonavit, que ahora dicen, son 2 billones, o sea, son 2 millones de pesos. Es una olla gigantesca que hay de dinero de los trabajadores para la construcción de vivienda para los trabajadores, ¿no? Ahora dicen, ahora el gobierno se quiere apoderar de todo eso. Pues así empezó. Empezó el gobierno con ese programa, con dinero de los trabajadores, para hacer las casas para los trabajadores, cuando se entregaban casas de 2 y 3 recámaras. No pichoneras. Hicieron las pichoneras y los créditos mixtos. Se podían embargar, más los intereses son los intereses. ¿Sí entienden todo lo que fueron haciendo? Bueno, entonces tú ibas y veías un fraccionamiento y decías, no, pues esta pichonerita yo no la quiero, ¿no? Es una recamarita ahí, un baño mal hecho, los acabados mal hechos, pues ¿qué es esto? Y ya veías otras casas de 2 recámaras, ya mejor construidas, y decías, bueno, esta sí. Sí, pero para esta casa, su crédito de Infonavit no es suficiente, necesita participar con un crédito mixto. ¿Sí vieron lo que hicieron? Cuando no había necesidad, porque la olla del Infonavit era muy grande. El Infonavit podía construir casas de más, ya no de 3 recámaras, de 4 si querían. Porque el dinero estaba ahí. Ahí estaba el dinero. El dinero del Infonavit nunca se acaba. Ese dinero no se va a acabar. Aunque todos los que les dieron casa dejaran de pagar la casa, el Infonavit no fracasa, porque cada quincena todos ponen dinero en la olla. No sé si me explique. El Infonavit no puede fracasar nunca, porque el gobierno dejó participar a los bancos. Entonces, ahora lo llaman ahorro de vivienda del trabajador. No. El Infonavit se hizo porque los bancos nunca te hubieran dado un préstamo para una vivienda. Y lo que hacía el Infonavit es que construía las viviendas y se las entregaba a los trabajadores. Y con el salario del trabajador, fuese salario mínimo o fuese 2 salarios mínimos, él podía pagar su casita de 2 recámaras, una casa digna, que ahora no lo puede hacer. Es más, y fíjense, estoy haciendo este video porque tengo una hija que es maestra. Su esposo trabaja en el gobierno del estado. Y entre los dos no les alcanza para un crédito para una casa. Forzosamente entre los dos tienen que usar un crédito mixto bajo unas condiciones impagables. O sea, en su vida nunca van a ser dueños de la casa, por la forma que están estructurados los créditos. Por lo tanto, el objetivo del Infonavit desapareció. ¿Cómo se puede decir? Destruyeron el objetivo del Infonavit, que era que con el Infonavit
el trabajador tuviera acceso a una vivienda digna. Y lo hicieron todo eso lo hicieron para favorecer a los bancos, a las financieras y a las constructoras que hacen fraccionamientos. Señores, por eso es que se está haciendo una reforma al Infonavit, para que por lo menos algunos trabajadores puedan tener acceso de nuevo a vivienda sin tener que participar con los bancos. No estoy de acuerdo cómo se está haciendo esta reforma, porque no cumple al 100% el objetivo. Y el objetivo es que el trabajador tenga acceso a una vivienda. Claro, que el ejército construya la vivienda, sí estoy de acuerdo, ¿no? Eso de la renta y que a los 10 años y eso, para mí todo eso es tonterías. Y es tontería por la cantidad de dinero que ya hay en esa olla. Es una olla inmensa. Es una olla inmensa. Hagan la cuenta nada más en dólares, ¿cuánto es? Creo que son 200 billones de dólares. Bueno, no tengo el dato exacto, pero es una olla inmensa para construir casas que se pueden repartir a los trabajadores, y no a 1 millón de trabajadores. Prácticamente ya a todos los trabajadores, porque por tantos años todo el mundo ha estado haciendo su pago quincenal a la vivienda. Ahora, en aquel entonces, cuando recién empezó, como no eran muchas las viviendas que se repartían, decían, bueno, ¿qué pasa? Si yo ya me voy a jubilar, ¿y ese dinero qué? Que estuve aportando a la vivienda. Bueno, ahí fue donde se dijo, bueno, cuando te jubiles, si tú nunca tuviste un crédito Infonavit, pues se te regresa el dinero que tú aportaste. ¿Sí? Pero recuerda que también el patrón aportó. El patrón nunca le va a regresar nada. Ese dinero se sigue quedando en el Infonavit. Si el gobierno aportó algo, también ese no se le regresa. Se queda ahí. Cuando vinieron lo de los afores para después acabar con nuestras jubilaciones, ¿no? Metieron lo de la vivienda ahí como si fuera un ahorro. No, ahora el Infonavit es un ahorro que hace el trabajador. No vengan con cuentos. El Infonavit fue creado para entregar viviendas, para entregar casas a los trabajadores que ganaban sueldos bajos, que el banco nunca, y vuelvo a recalcar esto, los bancos nunca les hubieran dado un préstamo. Nunca. Por eso fue creado el Infonavit. Y ahora los medios controlados por las corporaciones nos quieren vender la idea de que el gobierno nos quiere robar. Bueno, existe la posibilidad porque la tentación es grandísima ahí, la olla es tan grande, pero en la actualidad nos están robando los de los afores. Nos están robando porque la olla es muy grande. ¿Qué debe de hacer el Infonavit? Regresar a sus raíces, regresar a como era antes. Regresar a como era antes. ¿Qué es eso de intereses sobre intereses? Se tiene que reformar eso también, revertir eso, de que no puedan cobrar intereses sobre intereses. ¿Cómo? Las viviendas son de los trabajadores y nadie te puede garantizar los 20 años, por eso que no puedan ser embargables.
Las viviendas del Infonavit no deben de ser embargables, porque no hay nadie que te garantice 20 años de trabajo. Nadie. Nadie te va a garantizar 20 años de trabajo. La mayoría de las empresas nacen y mueren antes de los 20 años. Y tienes que cambiar. Ah, esa es otra que hicieron. Esa es otra cochinada que hicieron. Para que tengas acceso, como nadie te puede garantizar, tú trabajas en una empresa. Al año y medio la empresa cierra, pues tú tienes que ir a buscar trabajo, consigues trabajo en otra empresa, ¿no? Trabajas otro año y medio y por algún motivo te cambias a otra empresa, te ofrecen más trabajo. Ya tienes 4 años y medio cotizando, o hasta más. Pero como no duraste 2 años en una sola empresa, el Infonavit no te presta, aunque ya tengas 10 años cotizando en el Infonavit. No te presta porque no duraste 2 años en una empresa. Pero ¿qué hacen las empresas? Tú eres un trabajador fiel a la empresa. Y ahí estás, ya tienes 3 años, 4 años, dices tú, bueno, yo ya debo de tener un dinerito ahí quiero ver cuánto tengo a lo mejor me animo a un crédito, porque ahora son créditos mixtos, o aunque sea para un piecito de casa, para una vivienda. Pues resulta que tú en la empresa donde tú has trabajado